muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Necesito el clicker para pasar las slides. Si se puede, que no lo tengo. Gracias. Bueno, muchas gracias, ministro. Gracias a todos por estar aquí. Es muy lindo ver una sala llena y para nosotros es realmente un orgullo poder contarles por qué creemos que el catastro de campamentos de Chile es... Ahí está. ¿Por qué el catastro de campamentos de Chile es un instrumento realmente que hoy es de frontera, ¿no? Y voy a hacer tres cosas para contar esto. Lo primero es decirles cuáles son los grandes desafíos que está enfrentando la región y la informalidad en la región, para poder contextualizar por qué tuvimos que repensar el catastro de campamentos. Segundo, quizás contarles también dónde están los distintos gobiernos de Latinoamérica y por qué todos hoy día están mirando lo que está haciendo Chile y por qué se está intentando replicar el mecanismo y el sistema que Chile hoy tiene para enfrentar y medir los asentamientos informales. Y por último, contarles cómo se hizo del catastro de campamentos el instrumento más sofisticado y más avanzado de la región. Primero, desafíos emergentes que son muy importantes. Hoy la población global son 7,5 billones de personas. Si proyectamos al 2050, sabemos que van a haber 10 billones adicionales de personas. Es decir, un 25% del mundo está aún por ser construido. Y ese 25% del mundo, como muestra este mapa en el cual podemos ver la absorción de personas por segundo en ciudad, no va a ocurrir en los países del norte, donde no hay informalidad. Va a ocurrir en los países del sur global, en países como el nuestro, donde la informalidad es un problema creciente, ¿no? De hecho, cuando lo cruzamos con este mapa que muestra la densidad de asentamientos informales, vemos que hay un calce perfecto entre el crecimiento urbano y aquellos lugares que todavía están intentando resolver la problemática de la informalidad. Latinoamérica no es la excepción. Latinoamérica tuvo un crecimiento muy fuerte de sus ciudades en un periodo, a diferencia de Europa, muy corto, de un 26% de población viviendo en ciudades en el 1950, pasamos hoy a cerca de un 80% de población viviendo en ciudades, lo que hizo que gran parte de esa población tuviese que ser absorbida por los asentamientos informales, llegando a que hoy 210 de las ciudades de América Latina tengan más de 300.000 habitantes. Esto lo pueden consultar en una publicación que hicimos recientemente en el banco, y todas estas publicaciones que les voy comentando son descargables de la página del vídeo y los invitamos a verlo. En el mundo hoy día existen, el 30% de la población vive en asentamientos informales. En nuestra región, el 20% vive en asentamientos informales. Es decir, y con los datos que les dije anteriormente, entendiendo que hay un flujo creciente, cada vez más este tipo de paisajes van a ser los paisajes a los cuales los gobiernos tienen que responder y que reaccionar. Esto es contra lo que hoy día está trabajando día a día y fuertemente el Ministerio de Vivienda. Y cuando miramos este número, que a mí me impresiona, es que en la región cada día 17.500 personas pasan de la ciudad formal a los asentamientos informales. Tenemos una ecuación desbalanceada, tenemos que mejorar nuestros instrumentos y Chile está hoy día liderando un poco ese proceso y lo que vamos a ver hoy día ayuda a avanzar en esa línea y en esa escala. Todo esto aparte ocurre no solo en un contexto de crecimiento urbano e informalidad, ocurre en un contexto en el cual estamos a puertas de vivir los efectos del cambio climático. Hay una serie de publicaciones que también los invito a descargar que tienen que ver con cómo enfrentamos los desafíos del cambio climático en la ciudad informal, porque hay mucho hecho a nivel de ciudad formal, poco hecho a nivel de ciudad informal, ¿no? Cosas como inundación costera y fluvial, sequías extremas y prolongadas, son grandes riesgos hidrológicos y una serie de otros patrones como intensificación de las tormentas y ciclones, días secos consecutivos, distribución de los incendios, como lo vemos en Valparaíso constantemente, crecidas del nivel del mar, son cosas que cada vez más vamos a ir viendo de manera constante y que no van a afectar a la ciudad formal, pero van a afectar muchísimo más a aquellos que viven en los asentamientos informales. Es más, siempre es bueno mirar qué va a pasar en mucho tiempo más. En el 2100, cuando uno mira las proyecciones, los países van a estar teniendo que enfrentar, si los compromisos climáticos incluso se cumplen, 6 desastres naturales al mismo tiempo. Estos datos hacen, cuando lo bajamos a escala de Chile, a que los campamentos, que son quienes son los que están hoy día más expuestos a todas estas problemáticas, estén extremadamente más afectados a los efectos del cambio climático, como se ve en este mapa, en términos de inundaciones,
en términos de sequía y en términos de una serie de otras cadenas productivas que son extremadamente fuertes, ¿no? Y esto me lleva a otro tema que es de radical importancia en el caso de Chile, que tiene que ver con el desplazamiento de las personas por efecto del cambio climático. Hoy día, mientras hablamos, cada segundo un nuevo migrante es forzado a desplazarse debido a un desastre natural o a un efecto que tiene que ver, que tiene alguna vinculación con los desafíos del cambio climático. En el banco también tenemos un par de publicaciones que los invitamos a descargar, donde vemos algunos datos que son realmente importantes para entender lo que pasa en Chile, que esto no es un problema de Chile, esto es un problema de la región que está en una transición muy fuerte. En el mundo 1.000 millones de personas migran. De ese 1.000 millones de personas que migran, 250 millones de personas son migrantes internacionales. Las proyecciones dicen que al 2050, de nuevo, vamos a ser 350 millones de migrantes internacionales. 100 millones de migrantes internacionales van a tener que ser absorbidos por ciudades. Sin embargo, esta migración ha cambiado de naturaleza. Como vemos en este mapa, que muestra que desde los 2000 en adelante han habido mayores flujos de migración desde los países intrarregionales principalmente, que ha visto su contrapartida en países que han sido receptores de migración. Y eso es lo que ocurrió en Chile en los últimos años, ¿no? Es impresionante cuando uno mira aquí la gráfica, ¿no? Y vemos que Colombia y Chile, Colombia principalmente porque está al lado de Venezuela, pero Chile también, entre el 2015 y el 2019, tuvieron una explosión de recepción de migrantes, ¿no? Lo que implicó prepararse, y lo que implicó prepararse para una migración que cambió de naturaleza. Una migración que tendía a ser extrarregional, pero que se convirtió en intrarregional. Es decir, una migración que era ultramar, que era de gente acomodada, una migración que era de países vecinos y muchas veces vulnerables. Una migración que era de naturaleza aspiracional, gente que iba a buscar mejores oportunidades, una migración que se convirtió en forzada, que se convirtió en familias que iban porque no tenían que comer, como el caso de Venezuela. A una migración que de ser incremental y permitía a las ciudades y a las comunidades receptoras prepararse para recibir a los migrantes, a ser repentina y a no dar tiempo a los ministerios de vivienda y a las ciudades para prepararse para recibir todos estos flujos migratorios, ¿no? Y a una migración, esto es muy importante, pasó de ser permanente, la gente venía a quedarse a Latinoamérica, a ser reversible. La gente viene, pasa por un periodo y se va. Entonces, cuando tenemos que repensar vivienda, servicios e infraestructura para una población migrante que es creciente, bueno, el desafío de cómo lo hacemos es cada vez más complejo y más difícil. Chile es el país que no tiene el mayor stock de migrantes, pero es el país que ha tenido la aceleración más grande en los últimos años de recepción de migrantes. Miren este dato porque es muy decidor. 1990, 62.615 migrantes en Chile. 2021, 1.482.390 migrantes en 2020. Eso indica que la migración en este país se multiplicó por 23 en muy poco tiempo. Y esa migración, aparte, no solo creció en cantidad, magnitud y aceleración para un país que no estaba acostumbrado a recibir migrantes, sino que también fue extremadamente diversa. Fue la más diversa de la región. Eso comporta otro tipo de desafíos. Miren, tenemos migrantes venezolanos, peruanos, haitianos, colombianos y bolivianos, casi a tasas similares. Todos con culturas distintas, todos con el desafío de cómo integramos y preparamos a las ciudades. Esto baja también a los asentamientos informales. Y los datos son súper fuertes. Yo no voy a hacer spoiler de los datos que va a compartir Verónica después de mí, pero en el 2011 había un 1% de migrantes viviendo en asentamientos informales. En el 2019 había un 30% de migrantes viviendo en asentamientos informales. Y cuando miramos los números hoy, hay muchísimos más migrantes viviendo en asentamientos informales. Entendiendo los desafíos emergentes, el segundo punto que quiero decir es dónde está la región en medir esto. Porque lo que no se mide no se puede intervenir de forma efectiva. Para esto quiero compartirles muy brevemente, tenemos otra publicación que fue la que estuvimos regalando afuera, creo que varios de ustedes ya la tienen, que se llama Informando lo Informal. Es un assessment de dónde está la región en revisar, en recopilar datos para poder medir la informalidad. Y descubrimos dos cosas importantes. Hay poco consenso entre qué entendemos por asentamiento informal, por tanto no hay datos comparables entre todos los países. Y segundo, los instrumentos que tienen los países para medir la informalidad son extremadamente restrictivos y poco granulares y difíciles de actualizar. Hicimos una serie de fichas que las puedes consultar en el libro, país por país, analizando esto, pero lo que descubrimos fueron algunas cosas de estos 26 países. Primero, disparidad.
y baja recurrencia en la toma de datos. Hay muy pocos países que, como Chile, hacen esto regularmente. Y segundo, baja o nula alineación con los desafíos emergentes. El resto de los países no están anticipando las problemáticas que Chile está anticipando en las preguntas que incluye en su catastro de asentamientos informales. Hay 4 takeaways que les quiero compartir de esto, de los cuales 2 son menos importantes, pero 2 son particularmente importantes porque informaron el trabajo que hizo MIMBU en reformular y en hacer del catastro de Chile el más avanzado de la región. Primero, que no tenemos definición estándar, que ya se lo dije, solamente 24 de los 26 países tienen una definición. Segundo, que ya está las leyes nacionales, a nivel de ley nacional, que se entiende por asentamiento informal, y eso da un mandato a cómo hay que intervenir en los distintos países. Pero luego las fuentes. Los países hoy día están tomando como fuente primordial para recopilar información de asentamientos informales los censos nacionales y no los programas sectoriales especiales que son especializados, que es lo que MIMBU hoy está haciendo, y esos censos carecen de granularidad y de regularidad en su medición. Y segundo, no están alineados con lo que veíamos al principio, que son los desafíos emergentes que de alguna forma u otra permiten que otros ministerios, que esto es clave y fundamental, puedan intervenir en los asentamientos informales. Porque el problema de los campamentos no es un problema de MIMBU. MIMBU tiene la llave para entrar a los campamentos, MIMBU puede entregar una vivienda, pero hay una serie de otras ofertas del Estado que tiene que ser capaz de aumentar el nivel de ingreso que tienen los residentes de campamentos para poder acceder. Y bueno, ¿qué hicimos con todo esto sobre la mesa? ¿O qué hizo MIMBU y cómo apoyamos nosotros a mejorar este sistema? Sabíamos que Chile estaba enfrentando este crecimiento radical de asentamientos y quisimos explicarnos qué es lo que pasaba. Y la verdad es que pasaban 3 cosas. Había más gente que estaba yendo de la ciudad formal a la ciudad informal, mucho de ello producto de la migración, otro producto de que los arrendos estaban muy caros. Segundo, era muy difícil reducir el stock. Por cada 3 familias que se formaban en campamentos, solo éramos capaces de reducir 2. Ahí está el plan de emergencia habitacional y todo esto, el esfuerzo importante que está haciendo el Ministerio de Vivienda para reducir el déficit, construyendo más unidades de vivienda. Y tercero, nos dimos cuenta que cuando hacíamos el análisis, muchas familias que eran formalizadas, ellos o su descendencia volvían a los campamentos. Todo este problema no se puede entender, no podemos diseñar estrategias claves para contener el flujo, reducir el stock y asegurar la sostenibilidad de la formalización, si no somos capaces de sofisticar y mejorar el instrumento mediante el cual medimos, porque lo que no se mide no se puede intervenir. ¿Y qué fue lo que hicimos? Miramos el catastro 2011, era un catastro que tuvo 17 preguntas muy orientadas a servicios y a déficit. Luego en 2019 había incorporado ciertas tecnologías de georreferenciación, había ampliado la cantidad de preguntas, tenía preguntas muy interesantes como ¿por qué usted se vino a vivir al campamento? Podíamos atacar ya cuáles eran las causas, había sido un trabajo muy bueno y nos pusimos el desafío de decir, bueno, esto es lo que hacía el del 2011, ¿no? Arrancaba con un sistema de información georreferenciada, definía polígonos, hacía un sobrevuelo de drones, luego se estimaba la cantidad de viviendas, se dibujaban las tecelas, se aplicaban las encuestas censales y se fotografiaban las viviendas, ¿no? Y ahí nos hicimos la pregunta, bueno, Chile ya está con un sistema en el que al menos tiene georreferenciado sus asentamientos informales y también tiene un visor que le permite preidentificar dónde están los asentamientos. ¿Cómo mejoramos esto? Y dijimos, bueno, aquí hay que hacer 2 cosas. Por una parte, tenemos que mejorar la encuesta, tenemos que mejorar e incorporar dimensiones de medición que hagan 2 cosas, que alineen la gestión de MIMBU con los problemas emergentes, pero que al mismo tiempo le den a MIMBU la llave para permitirle al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación, al Ministerio de la Mujer, entrar a los campamentos y poder, una vez que el Ministerio da una casa y da una vivienda, mejorar los medios de vida que esas personas necesitan para poder integrarse a la ciudad formal. Y segundo, decir no basta con tener un catastro que se actualiza cada 2, 3 o 4 años, que es caro y que es complejo. Hay que generar un sistema que permita ir actualizando de forma regular y con mecanismos y tecnología que logre hacer eso. Y entonces pasamos al catastro 2019 al catastro 2021, que pasó de 31 preguntas a 96 preguntas. No hay ningún catastro de la región específico liderado por un programa sectorial que tenga esa cantidad de preguntas y sobre todo que mida dimensiones clave como género, es decir, carga de cuidados, rol de la mujer, diversidad, es decir, población LGBTQI, discapacidad y otros grandes desafíos que hoy día el país está muy comprometido en avanzar, migración, ¿qué hacemos? ¿De dónde vienen? ¿Por cuánto tiempo se quedan? ¿Cómo entendemos esa realidad? Y cambio climático, ¿dónde estamos en términos de riesgo? Y además lo otro que hoy día se está trabajando, que es algo que también es muy puntero en la región,
es intentar generar este sistema que tiene 4 puntos, ¿no? El primero es decir, es un sistema que estamos trabajando con la Universidad de Chile, que es analizar imágenes satelitales y a través de su imagen, de su imagen espectral, identificar con inteligencia artificial dónde se forman los campamentos, cosa de acelerar el proceso de preidentificación de pistas. Eso vincularlo al visor de tomas que ya tiene el Ministerio, eso cruzarlo con algo que hicimos que fue un atlas de riesgo de los asentamientos informales. Hoy sabemos en específico el riesgo al cual está sumido cada uno de los asentamientos informales de Chile. Y el tercero, ahí ejecutar el catastro, que es multidimensional y que cruza cada una de lo que llamamos dimensiones del perfil de vulnerabilidad de los beneficiarios. Esto permite generar planes de inclusión social y urbana que le sirven a MIMBU, pero que le sirven al resto de los ministerios, ¿no? Bueno, estos son básicamente algunas imágenes de cada uno de los productos que están saliendo. Este es el atlas de riesgo. Es granular, entendemos lo que está ocurriendo en cada una de las regiones, en cada uno de los campamentos. Y luego la cantidad de visualizaciones y la cantidad de procesamiento de datos que se pueden hacer con el catastro de campamentos, que hoy día, como le decimos, es extremadamente sofisticado y nos sentimos muy orgullosos de haber podido acompañar a MIMBU en este proceso. Para terminar, solo quiero decir que creo que cada una de estas nuevas capas de información permitirán a MIMBU ser más efectivo en la formulación de sus intervenciones y entregar información valiosa, y creo que esto lo he repetido varias veces, pero creo que es fundamental, para coordinar con otros ministerios. El problema de los campamentos no es un problema de MIMBU, el problema de los campamentos es un problema del Gobierno de Chile, que tiene que trabajar de forma conjunta y unida, tanto en empleo, en salud, en educación y en desarrollo social. Así que con eso, muchas gracias y doy la palabra a